licenciado. Importante, jóvenes, de que ustedes tomen en cuenta todos los lineamientos que se les solicita. ¿Por qué razón? Porque muchos, digamos, no están tomando los lineamientos que el licenciado le envió en cuanto a las investigaciones, y eso también puede perjudicarlo en cuanto a los puntos. Ustedes dirán, es un punto, medio punto, nos van a restar 0,20, pero ya restando poco a poco es como se tiene un resultado, digamos, menor al que se tenía previsto, ¿verdad? Esta clase es cuestión de que usted ponga atención a las explicaciones del licenciado para que ustedes puedan ganar el curso, ¿verdad? Más que todo es como se les había comentado anteriormente, ¿verdad? Que que el curso es prácticamente teórico, entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Además, jóvenes, quiero comentarles, ¿verdad? Que tenemos ya la práctica enviada por el licenciado, perdón, por el coordinador, ¿verdad? Por el coordinador de la clase. Entonces, hoy se asignará se asignará la práctica para que ustedes vayan realizándola y así tener ya digamos, los resultados. Además, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta, no sé si me logran escuchar por ahí. ¿Sí, licenciado? Sí, dice ahí que no escucha. Sí, licenciado, se escucha bien. ¿Sí se escucha? Ah, ok, perfecto. Entonces, ya a nosotros, pues como les decía, ya tenemos la práctica y para que se les pueda trasladar. Importantísimo que ustedes lean detenida cada una de esta práctica, y nosotros, yo voy a pedirle a Lick que a más tardar me dé un espacio aproximadamente de unos 15, 20 minutos para que podamos, tal vez no leer la práctica, pero por lo menos de que ustedes puedan anticiparse a algunas preguntas o dudas que ustedes tengan con respecto a la práctica integrada, pero en la práctica del curso, en este caso la práctica de auditoría interna. Entonces, jóvenes, importantísimo de que ustedes vayan a desempolvar yo creo que organización ya la llevaron, ¿verdad? Organización, Ya, licenciado. ya la llevaron, que eso les va a ayudar un montón, porque aquí tenemos que analizar, ¿verdad, jóvenes? Todo lo que es, digamos, la estructura organizacional, ver más que todo aquí, como siempre hemos hablado, ¿verdad, jóvenes? La auditoría interna ahí sí que es importantísima para cada una de las organizaciones. Por lo tanto, nosotros debemos de estar atentos, nosotros debemos de estar, digamos, empapados de cómo se encuentra la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Cuáles son los procesos que se deben de tomar en cuenta? ¿Para qué? Para poder levantar algún proceso que nosotros al momento de leer, identifiquemos, ¿verdad? Todos aquellos procesos que parecen nulos o que no están establecidos dentro de la práctica que yo como auditor interno voy a proponer, ¿verdad? Entonces es importantísimo que nosotros hagamos cada uno de estos procesos, ¿verdad? Además, jóvenes, también tenemos la asignación para aquellos jóvenes que no están asignados al grupo. Se llegó también a un consenso, ¿verdad? Que a partir de las próximas tareas, ahorita van a tener la asignación del grupo. ¿Por qué? Porque la actualización, a mí el día de ayer el licenciado ya me mandó la última actualización que se tiene dentro del formato, pero dentro de la plataforma. Entonces, por lo tanto, aquí sí o sí deben de aparecer. Entonces,
no se había actualizado en su totalidad porque no se tenía esa última actualización. Sin embargo, ya el día de ayer el IC me la trasladó. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, ya nadie debería de estar fuera de esta lista, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta todas aquellas personas que pues que han comentado que no aparecen en los grupos, ¿verdad? Si no aparecen en los grupos, yo tampoco podría asignar si en el listado oficial no aparecía, ¿verdad? Y ese era el inconveniente que se tenían con algunos compañeros. Entonces, importantísimo también, jóvenes, de que ustedes puedan resolver el laboratorio número 2, que ya también fue trasladado por coordinación, que es la planificación del trabajo de auditoría. Acá a nosotros pues, nos trasladaron un enunciado con el nombre de la empresa y todos los objetivos y todos los datos de la empresa que son los que van a tomar de base para poder hacer la planificación. Entonces, es por ello que también es importante que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad, jóvenes? Tomen en cuenta em, todos aquellos lineamientos que se les va a dar. Importantísimo, jóvenes. Es importante, repito, que ustedes puedan eh, evaluar cada uno de los objetivos, funciones y, digamos, parámetros que nos dan al momento ¿cómo se llama? Al momento de que puedan resolver la práctica, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, jóvenes. Ojo con eso. Entonces, tengo entendido que nos quedamos en la perdón, vamos a ver, nos quedamos en, ¿alguien me puede apoyar? Estamos en la tercera unidad, ¿es correcto? Déjenme aquí, les voy a proyectar. A ver en qué diapositiva nos quedamos. Yo aquí tengo el dato, pero en lo que cargo, a ver que alguien nos diga. Pero que no sean todos. A ver, alguien que nos apoye. Jóvenes, por favor. No, bueno, nos quedamos en la unidad 4. Recuerden que estamos viendo el desempeño, las normas de desempeño del ejercicio profesional, ¿verdad? Por eso es importante, jóvenes, que todos pongamos atención. A veces dirán que la clase es como muy teórica, ¿verdad? Pero recuerden que la teoría es muy importante para poder determinar alcances, ¿verdad? Entonces, denme un momento, voy a presentar, habilitar y nos quedamos en la presentación 31. Denme un momento, a ver, ventanas, toda la pantalla y me logran decir, por favor, si eh, logran ver mi pantalla.
¿Logran ver mi pantalla? Sí se ve, Eli. Va. Veamos, pues. Vamos a hablar entonces de las normas, bueno, el desempeño del trabajo de auditoría como tal. En este caso, nosotros pues tenemos las normas aplicables a la fase de ejecución, ¿verdad? En este caso tenemos la 2300 que habla del desempeño del trabajo del auditor, ¿verdad? Y la forma en la que él debe relacionarse, ¿verdad, jóvenes? Dentro de la organización, ¿verdad? También tenemos la 2310, que es la identificación de la información, la 2320, que es el análisis y la evaluación de cada uno de los procesos que existen o que deberían de existir dentro de la organización. Y tenemos también la documentación e información que todo proceso debe de tener. Además, la supervisión del trabajo, ¿verdad, jóvenes? En auditoría interna, importantísimo. Es importantísimo todos los seguimientos que se puedan dar. Aquí ustedes, ahorita pues nosotros les estamos dando, o el IC, mejor dicho, nos está dando ciertos parámetros para crear matrices. En la vida real usted tiene que crear sus matrices, obviamente de acuerdo a un marco de referencia, ¿verdad, jóvenes? Pero todos los, digamos, las matrices para seguimientos que se den, usted lo va a hacer, ¿verdad? ¿Cómo? Con el análisis y alcances que pueda tener al momento de evaluar cada una de las actividades que realiza dentro de la empresa. Entonces es importantísimo que ustedes logren ver eso. Además, ¿verdad, jóvenes? El auditor interno como, como ente fiscalizador, como ente de evaluador de control interno, es importante que identifique, analice, evalúe y documente, ¿sí? Toda actividad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le permita cumplir con los objetivos de su trabajo. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? Verificar el control, establecer nuevos parámetros que le ayuden para mejorar ese control, proponer cualquier mecanismo, herramienta que permita a la empresa poder llegar al cumplimiento de esos objetivos que tenga, ya que el auditor, esa es la parte esencial y fundamental dentro de la organización. ¿Por qué razón? Porque nosotros como auditores damos visibilidad como auditores para el departamento de comercial, damos visibilidad para el departamento de producción, damos visibilidad para el departamento de servicio al cliente, damos visibilidad para el departamento de logística. Nosotros como auditores somos aquellos, digamos, visores de todas aquellas actividades, tanto que puedan salir bien o que puedan salir mal, y cómo podemos reaccionar de una manera inmediata. ¿Para qué? Para poder controlar todos aquellos riesgos o aquellas inconvenientes que se dan al momento de que la situación no se esté dando como lo planificamos. Por lo tanto, tenemos que tener un plan de contingencia para todas aquellas actividades que me puedan permitir, ojo, que me puedan permitir desarrollar en su máximo potencial cada una de las actividades que se realizan. Créanme que en auditoría interna, y yo no comprendía, porque esa es digamos, como la razón por la cual uno necesita la experiencia, ¿verdad, jóvenes? El poder entender qué tan importante es cada uno de los, digamos, de los departamentos dentro de la organización. ¿Y quién lo debe conocer? El auditor interno. Por eso en auditoría interna hay auditores de procesos, auditoría de servicio al cliente, auditor financiero. ¿Por qué? Porque es importante, ¿verdad, jóvenes? Que todos estos departamentos estén enlazados para un solo fin. No que el de finanzas vaya por un lado, pero contabilidad vaya por otro,
que el de tesorería no sepa ni quién es la persona que está organizando las compras. O sea, todos somos digamos, una entidad y en la cual tenemos que velar porque todos los objetivos se vayan cumpliendo. Importantísimo, ¿verdad, jóvenes? Además, pues aquí tenemos la identificación de la información. Ojo, toda información debe ser suficiente, fiable, relevante y útil. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que tener evidencias para el momento de que yo llegue a la alta gerencia a poder, digamos, entregar un resultado. Porque yo no puedo venir y esto miren, es un consejo sano que yo, Alexander Adolfo Pérez Vázquez, les doy. Y por muy coloquial que vaya a escuchar mi frase ahorita, mil disculpas por si se llegan a ofender. Si usted no tiene la suficiente información para poder abrir la boca, como coloquialmente hablamos, no diga nada. ¿Por qué razón? Porque usted no puede hablar sobre supuestos. Usted no puede hablar sobre, ay, sí, es que me contaron. Ah, sí, es que fíjese que yo ahorita estoy haciendo una revisión y pareciera que hay un tipo de jineteo de dinero. No, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo, porque créanme, cuando se entra a las altas gerencias, créanme que es vergonzoso cuando uno está hablando y viene otra persona y le dice, momento auditor, esas cosas no son así. ¿Por qué razón? Por esta y esta razón. Usted me preguntó, usted indagó. Imagínense qué pena y pena ajena, ¿verdad? Porque al final, nosotros como auditores, que se rompa esa confianza, que nos digan, no es que él solo habla por hablar. Créanme que las altas gerencias no lo van a ver bien. Y si usted ya trabaja en auditoría interna, usted no me va a dejar mentir de que todo proceso que usted realice tiene que estar documentado y tener las bases para poder decir, sí, es esto por estas razones. Quien lo dijo tiene que tener nombres, tiene que tener teléfonos, tiene que tener direcciones, tiene que tener tiene que tener identificada toda aquella información para que lo que usted diga sea fiable, para que sea relevante y lo más importante, que sea útil, ¿verdad, joven? Porque yo no voy a, como me decía hoy un compañero de trabajo, Alexander, usted no vaya a hacer puya por 800 quetzales, ¿va? Porque, ¿qué? O sea, 800 quetzales para 11 millones que está haciendo, ¿cuánto significativo es? Lo que sí podemos hacer, que no se puede hablar en alta gerencia, pero lo que sí se puede hacer es hablar con el dueño del proceso, ¿verdad? Vos fíjate que encontré esta inconsistencia, que si bien es cierto, no es relevante, consideramos que como auditoría interna tienes que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque al final te puede dar algún, clavo al momento de que estés aportando, digamos, o que estés operando, mejor no aportando, sino que operando y ya se vuelva una rutina, ¿verdad, jóvenes? Entonces es importante lo que hablábamos anteriormente de informar, pero de una forma oportuna. Ya, si en las próximas revisiones vemos que la tendencia a lo que se le comentó al dueño del proceso sigue, entonces sí ya es importante que nosotros lo hablemos, aunque no sea significativo porcentualmente hablando, pero también va a ser importante para que usted lo pueda exponer porque ya se vuelve una frecuencia este inconveniente, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. O algo que nos quieran comentar. ¿Está todo claro? ¿Está todo, o no me han entendido nada? Porque hasta eso puede pasar, jóvenes. Hola, ¿están ahí? Por el momento todo bien, y como usted dice, ¿verdad? Que
a veces, pues, por lo menos mencionar algo que se haya encontrado, porque tal vez ahorita es poco, pero poco a poco va creciendo, ¿verdad? Y se puede volver como una bolita de nieve, que después ya es un gran hallazgo, ¿verdad? Excelente, así es. ¿Alguien acá trabaja en auditoría interna? ¿O ha tenido la oportunidad? ¿Y en auditoría externa? Esto solo es para opinar y que tengamos un poquito de conversación, ¿verdad, jóvenes? Para tener otros alcances, pero bueno. Sigamos, pues. Tenemos, seguimos con la norma 2310, que es la identificación de la información, ¿verdad, jóvenes? Información suficiente, ¿verdad? Basada en todos aquellos procesos que se dan dentro de la empresa. Toda información que yo tengo tiene que ser, eh, digamos, procesada y, ojo, sacar una conclusión de ese proceso. ¿Por qué razón? Porque se pudieron haber equivocado en algún proceso, pero ¿qué pasa si no hay manuales? Si no hay actividades que me permitan, ojo, que me permitan decir si eso está bien o está mal. Eso es como hasta cuando nosotros vamos ¿cómo se llama? Somos nuevos, ¿verdad, jóvenes? Y nos dice, ahí está su escritorio, su computadora, vea que ahí va. Le dieron por lo menos los lineamientos cuáles van a ser sus actividades, sí va. Entonces vea que hay, pues. Entonces ya empieza uno a investigar, mire, y esto. Y después de haber visto todos los procesos que se tienen, resulta que esto me entró duda, ya me dan ciertas dudas, yo ya pregunto, y si no, pues yo ya, de acuerdo a mi sentido común, que es importante que nosotros utilicemos el sentido común dentro de nuestra auditoría, ¿verdad, jóvenes? Porque créanme que la gente se pone tan creativa y que le sale a uno con cualquier cuento que consideran que puede cubrir ese error, y nosotros tenemos que estar bien buzos caperuzos, ¿verdad, jóvenes? Importantísimo. Toda información debe ser fiable, ¿verdad? Es la mejor información que se puede obtener mediante el uso de técnicas apropiadas. Cuando hablamos de uso de técnicas apropiadas, yo tengo que conocer, ojo, como número uno, si estamos haciendo eh, alguna revisión financiera, que yo sepa que mi sistema realmente tenga, digamos, todo operado, y que realmente la información que me vaya a proporcionar sea fiable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer las pruebas y que no pueda, digamos, diferir de información que se tengan en otros departamentos. Porque créanme que ahorita, con base a mi experiencia esta semana, yo estaba revisando dentro de mi organización, pero en la organización para la que yo trabajo, unas notas de crédito. Pero estas notas de crédito también se tienen dentro del sistema, tienen un apartado donde se coloca, ¿verdad? ¿Qué tipo de nota de crédito es? Si realmente es por una devolución y va a afectar mi flujo de efectivo, o una nota de débito que va a estar directamente afectando mi venta como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un descuento adicional, porque resulta que yo ya tuve problemas con, con mi producción, y yo le mandé producto que en, digamos, en cierto tiempo se dañó, o que ya llevaba algún defecto, ¿verdad, jóvenes? Todo eso, ¿a qué quiero llegar con esto, jóvenes? A mí me trasladaron unos documentos, el departamento de créditos, en Excel, como número uno. Ni siquiera tenían alguna clave para que yo pudiera modificar, ¿va? O sea, una clave para que yo no pudiera modificar, mejor dicho. Como número dos, solo tener, eso es lo que tengo. Y yo, va, está bueno. Pero
lo que les salvó a ellos, ojo, fue que ellos hicieron un memo donde imprimieron el formato que me mandaron, porque al momento de que a mí me trasladaron la información, se había actualizado al día de hoy. Pues digamos hoy que hice la revisión y no a el 31 de julio a la revisión que yo estoy haciendo, ¿verdad, jóvenes? Entonces no pegaban los cuadros, no pegaban y ellos ya lo tenían como parametrizado y todo para tener, digamos, la información, pero el histórico no lo guardaban y dejaban de parametrizar, sino que solito se actualizaba y ya solo lo imprimían, ya que está bien, pero imagínense que si nosotros necesitáramos esa información ya y que miren, necesito o que ellos no hayan impreso y que solo lo hayan mandado por correo y al momento de hacer una actualización, un jet le llamamos nosotros, eh, haya corrido y que yo no supiera, que sea auditor nuevo, por ejemplo. Yo me voy ahí sí que con la finta, dicen, ¿verdad? Y mira, vos esto no pega, y mira, resultados no están operándose, o las notas de crédito están malas, ¿no? O sea, imagínense qué inconveniente podrían tener. Entonces, toda esa información que a mí me puedan trasladar tiene que ser fiable, tengo que saber de dónde viene, si hay algunos cambios, por qué se hacen los cambios, si, si yo lo puedo modificar o no lo puedo modificar o puedo trasladar. Miren, jóvenes, es importante que toda información que llegue a mis manos sea fiable para que yo pueda aplicar técnicas, mis técnicas de auditoría, ¿verdad? Toda la información debe ser relevante. ¿Por qué? Porque todos los trabajos tienen que tener un objetivo, ¿verdad, jóvenes? Yo no, yo no soy, digamos, yo como auditor, ¿sí? No me puedo dejar que un inconveniente pequeñito pueda dañar, digamos, mi reputación o la confianza que a mí me han dado. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo llegar, miren, encontré esto, hice lo otro, que no sea realmente útil para el alcance de los objetivos, ¿verdad? Y si es un inconveniente que esas cuestiones de, mm, de dueños de proceso, hablemos con los dueños de proceso. Si queremos dejar evidencia, dejémoslo por escrito. Vos, de acuerdo a los resultados, se terminó esto y esto y esto, que se considera que no tiene mayor relevancia, sin embargo, se considera que esta información puede ayudar a traer consecuencias en futuros procesos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces vean, pues, de ahí tenemos digamos, la norma 2320, que es el análisis y evaluación, eh, digamos, de los trabajos y las conclusiones que se hacen dentro de los trabajos de auditoría que yo realizo. Yo como auditor debo basarme en conclusiones y resultados de acuerdo al análisis y evaluaciones que yo haya efectuado, pero más que yo haya efectuado, que hayan sido adecuadas. ¿Adecuadas para qué? Para poder tener un resultado confiable y que este pueda ser socializado. ¿Para qué? Para mejorar el control interno, mejorar los índices de rentabilidad, mejorar los procesos internos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, es un fin y todo va amarrado, ¿verdad, jóvenes? O va enlazado, ¿para qué? Para poder cumplir con el objetivo que se tiene establecido, pero de una forma global y no de forma específica. Como auditores internos tenemos que tener claro, ojo, tenemos que tener claro que toda información que yo presente sea funcional, que sea suficiente, que sea relevante y por lo tanto sea útil para cada uno de los procesos, gerencias y mejor aún, gerenciales, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Tenemos también la documentación de la información. Ya habíamos dicho que todo auditor debe documentar, ¿verdad, jóvenes? Toda la información que tiene es suficiente, fiable, relevante y útil.
¿verdad? ¿Para qué? Para resaltar. Miren, importantísimo. ¿Va? Les permita resaltar. Y miren, hasta lo voy a resaltar porque es importante de que nosotros magnifiquemos. Esa es la palabra correcta, ¿verdad, jóvenes? Magnifiquemos. ¿Qué vamos a magnificar? Nuestros resultados. Pero no estoy hablando magnificar en poder ahogar los resultados o ahogar lo que yo tenga en un vaso de agua. No, si voy a resaltar y voy a magnificar, yo tengo que tener la suficiente información que me respalde y que yo pueda decir, por esas y estas razones, puede ocurrir esto y esto y esto. Por el momento no son materiales, pero podrían llegar a ser materiales si no se le da un tratamiento adecuado, ¿verdad? En las empresas, por ejemplo, en mi experiencia en cuanto a las empresas de producción, ¿verdad, jóvenes? En cuanto a las empresas de producción, para mí, yo puedo decir de que créanme que cuando se dedican a producir algo, a veces llega a tenerse un sinfín de inventarios obsoletos, tanto de materias primas como de repuestos, que uno dice, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Tengo que reportarlo a SAT, ¿qué va a pensar la SAT? ¿Qué va a hacer que yo solo estoy comprando por comprar? Y el análisis que se puede dar de eso, de que yo no tenga un control de mínimos y máximos de tanto de mis materias primas como de repuestos, como de productos terminados o productos en procesos. Entonces es importante, ¿verdad, jóvenes? Que nosotros, todo lo que nosotros encontremos, todo lo que yo encuentre, toda la información que yo recopile tiene que ser importante, suficiente, fiable, relevante y útil. ¿Para qué? Para que permita respaldar el trabajo que yo estoy haciendo. Porque si yo no tengo un respaldo en la cual yo pueda decir, estos son los resultados, se pierde la confianza y el que queda mal es al auditor, ya no le creen. Y créanme que qué feo es cuando a un auditor ya no le creen lo que él está reportando, ¿verdad? También tenemos por acá saber la documentación de la información. Él dice que el director ejecutivo de la auditoría debe controlar el acceso a los registros de trabajo. Les voy a tomar un caso en cuando yo inicié a trabajar en auditoría interna, yo encontré un caso. Bueno, yo no lo encontré realmente, sino que mi departamento lo encontró, y que le dimos seguimiento. De que resulta que alguien de informática tenía un acceso o sea, hablando de jefatura de informática, tenía un acceso para poder modificar, o mejor dicho, no modificar, sino que ingresar, solo esa función, ingresar el, eh, el salario de acuerdo a el contrato laboral que había firmado. Número uno. Como número dos, en teoría, esa era la función y la persona lo que hacía era ingresar estos valores. De repente, él se dio cuenta que él podía modificar incluso aquellos salarios que ya estaban, ¿verdad, jóvenes? Y resulta que esta persona tuvo un percance y resulta que se endeudó y él se modificó su salario a 500 quetzales más. Que si bien es cierto, no es mucho para una empresa que se dedica a la producción y que es reconocida, por lo menos a nivel Guatemala, uno dice, ay, son 500 tuques. Pero vamos a de que al momento de detectar esto, se perdió la confianza en el departamento de IT y resultaron despidiendo a la persona que ejecutó y al jefe. ¿Por qué? Por no llevar un control. ¿Y quién lo hizo? Auditoría interna. Por eso nosotros nos dicen que somos los más odiados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a pedir, miren, yo consejo sano. Y que a mí mi jefe siempre me dice, ay, Alex, ¿usted cómo es? Dice, porque yo para todo yo realmente trato la manera de ser lo más, que me gusta tener tacto con las personas,
para que después ellas se empiecen a agarrar confianza conmigo y así solitos, créanme, solitos jóvenes nos dan la información. Y les voy a poner un claro ejemplo de que al momento de que nosotros como auditores tengamos tacto de hablar, porque yo llegué a hacer una revisión con una persona y mire, fíjese que esto y esto y esto pasó y vengo por esta y estas razones y mire, ¿usted tendrá algo más que agregar? Sí, tengo algo más que agregar. A pesar de que a ella le iba a afectar, ella prefirió contarlo por la confianza que yo generé. Y no me estoy ensalzando, sino que le estoy diciendo de que la forma en la que nosotros pidamos las cosas también va a ser importante que otros departamentos puedan reconocer y así no me puedan venir y caras porque yo le dije, porque, esa información. Entonces, más vale de que usted encuentre algo y que al principio sea hostigante, pero contacto, no sé si me doy a entender, que así como que presione, pero con educación, a que usted llegue, mire, necesito esto para esto y esto, y sea, ya empieza un roce entre personas y que al final ya no es laboral, sino que hasta personal, ¿verdad? Entonces es importante de que veamos esto, ¿verdad? Todo esto sale a raíz de el control y el acceso a los registros del trabajo que se debe tener dentro de la organización. Obtener aprobación de la alta dirección. Nosotros jóvenes como auditores, y este es un consejo sano que les doy, si usted es ya un auditor interno superior o junior o senior, como le llamen, usted no, usted ya está en otro nivel. Y no es que nosotros como auditores nos creamos que, ay, sí, se cree el sabelotón. No, nosotros ya estamos en otros niveles. Nosotros, si consideramos que la información del dueño del proceso, denme un momento, ¿no? Perdón, jóvenes. Si usted considera que la información que encontró, un segundito, porque estoy en mi carro y se me olvidó. Exacto. Va. Si usted considera que la información que usted encontró no es tan relevante, pero usted considera que el hablar con el dueño del proceso no va a ser suficiente, usted no tenga miedo a hablar con los jefes. Usted ya está en otro nivel. Así, usted puede hablar con el dueño del proceso o bien hablar con la alta dirección. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos tenemos que jerárquicamente, nosotros no influimos dentro de los procesos. Sin embargo, nosotros evaluamos los procesos. Eso quiere decir que yo siempre, mis resultados siempre van a ir a la máxima autoridad, ¿verdad? Es por eso que yo, auditor interno, debo de obtener aprobación de la alta gerencia de asesores legales para dar a conocer los registros a terceros, siempre y cuando estemos hablando de información que sea relevante, fiable, eh, suficiente y útil. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener, eh, para que nosotros podamos tener esos alcances y también darnos a conocer dentro de cada uno de los procesos y gerentes o jefes o como le llamen en su organización, ¿verdad? Es importante establecer políticas sobre la custodia y retención de todos los registros de trabajo. En auditoría interna, pues, por ejemplo, en el departamento para que yo trabajo, ¿verdad?
nosotros llevamos un archivo digital donde se van trasladando y todos como auditores tenemos acceso desde el asistente de, de auditor hasta la alta gerencia. Todos tenemos acceso del departamento, obviamente, ¿verdad, jóvenes? Y todos velamos por custodiar toda la información que se dé. ¿Por qué? Porque a veces también cometemos errores y eso sí se lo agradezco a mi jefe, fíjense. ¿Por qué? Porque él dice, todos debemos de conocer todos los procesos, todos. ¿Por qué razón? Porque al momento de que nosotros, que se vaya alguien, nosotros podamos actuar. Probablemente no con la misma eficiencia con el dueño del proceso, pero por lo menos ya se tiene la noción y los alcances que podrían llegar a necesitar al momento que se coloque como, digamos, una revisión diferente a la que habitualmente hacemos, ¿verdad? Por eso es importante que la retención es la custodia de esos registros de trabajo en auditoría interna. Nosotros los custodiemos y se los demos o se los mostremos a nuestra alta gerencia, ¿verdad, jóvenes? En la 2340, la supervisión del trabajo, pues obviamente todos los trabajos deben ser adecuadamente supervisados. Yo como auditor senior en mi organización, yo puedo hacer mi trabajo, pero créanme que todos tenemos oportunidades de mejora. Y nosotros podemos saber un montón de cosas, pero tampoco no lo sabemos al 100%. Y créanme, tener un tercero ahí, por muy, ay, tengo un jefe o ay, un supervisor que anda viendo, por más feo que a veces uno eh, pueda sentir la presencia de un visor distinto al que nosotros tenemos, ¿verdad, jóvenes? O mejor dicho, un visor externo que es parte de nosotros, pero es externo al trabajo que nosotros hacemos, es importante. ¿Por qué razón? Porque ellos ven también con otros ojos e incluso pueden tener otros alcances que nosotros no. Y me puede ayudar tanto para fortalecer mis alcances e incluso fortalecer criterios o ampliar criterios o anular criterios, ¿verdad? Entonces es importante que para asegurar el logro de los objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo personal, ¿verdad, joven? Nosotros como auditores internos somos imagen, somos ejemplo dentro de la organización. Y si nosotros andamos titubeando, si no sabemos qué decir o estamos en el limbo de tener ese miedo de poder expresarme en público, ahí sí que tenemos que aprender. Como auditores internos, nosotros te vamos a tener comunicación con toda la empresa, con todos los que trabajan en la empresa, quieran o no las personas, ¿verdad? Entonces es importante de que ustedes tomen eso en cuenta. Tenemos, ¿verdad?, la supervisión del trabajo como interpretación. Ojo, como número uno, toda supervisión requerida dependerá de una pericia y experiencia de los auditores internos. Ojo, por la complejidad de los trabajos que se den. Cuando yo inicié como asistente, jóvenes, porque yo, si bien es cierto, yo ya me desarrollaba, digamos, en un ámbito relacionado con la contabilidad en cuanto a la enseñanza y no al realizar proceso como tal. eh, yo entré así como que, buenas, yo sé contabilidad, tengo buenos alcances, tengo buenos, digamos, conocimientos, tengo conocimientos sólidos, pero me falta práctica. Entonces, obviamente yo puedo saber y tener mis conocimientos sólidos, pero créanme que en la vida real todos esos conocimientos se vuelven aún más sólidos. Y puedo tener, digamos, y saber, es que sé bastante y todo, pero créanme que la gente se pone creativa. Y todo trabajo, por muy fácil que sea, puede llegar a tener una complejidad por no tener otras visión o otros alcances y criterios, ¿verdad, jóvenes? El director ejecutivo de la auditoría tiene la responsabilidad general de la supervisión del trabajo, ya sea que haya sido desempeñado por la actividad de la auditoría interna
o para ella. Ojo con eso. No necesariamente va a ser un trabajo que usted lo haya desarrollado, sino que también puede ser aquel trabajo que usted únicamente va a cruzar información y determinar si la información que ya generó un tercero es apropiada o no, ¿verdad? Eh, Dice que designar a los miembros adecuadamente experimentados, ojo, de la actividad de auditoría interna. Por ejemplo, mi fuerte dentro de la organización para la que yo trabajo, como número uno, eh, es la verificación de créditos, notas de crédito, personal de comercial, verificaciones fuera de la empresa, o sea, trabajo de campo, y revisiones logísticas, ¿verdad? Que todo se cumpla con normalidad y que nadie vaya a estar sacando productos de más, ¿verdad, jóvenes? Eso es principalmente lo que yo hago, ¿verdad? Obviamente de eso se deriva un sinfín de actividades, pero lo primordial es eso, ¿verdad? Comercial, logística y en algunas ocasiones hasta recursos humanos, ¿verdad, jóvenes? Ojo, yo me estoy experimentando en ciertas áreas, pero yo como auditor interno, si bien es cierto, a nosotros nos dan la apertura de conocer el trabajo de otro auditor, pero por ejemplo yo no voy a tener el expertise tan fuerte en cuanto a los procesos de producción, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ojo, el director de la auditoría interna o el supervisor de la auditoría interna tiene que tener la capacidad de poder evaluar a cada uno de del equipo para ver dónde lo puede colocar o dónde más lo puede colocar, ¿verdad, jóvenes? Por eso es importante de que nosotros debemos de, o los miembros de la auditoría deben de conocer de todo, porque en algún momento se pueden haber cambios ya sea por bajas de personal, por cambios o por reestructuras. Eh, Se debe documentar y conservar la evidencia adecuada de la supervisión. Nosotros, dentro de la organización, mi supervisor lleva un control diferente al que nosotros llenamos, ¿verdad, joven? ¿Por qué? Porque él tiene que hacer la supervisión y seguimiento a todos los resultados que como auditores o miembros del equipo obtenemos. Pero obviamente él se tiene que guiar por quién, por los asistentes de auditoría, ¿verdad, jóvenes? O auditores junior en algún caso. Por eso es importante de que también se documente la supervisión que se haga de cada uno de los trabajos. Aparte, se tiene que documentar todos aquellas con base a pruebas para ver si los resultados son contundentes, claros, fiables y por supuesto útiles, pero también tiene que tener claridad, ojo con esto, con respecto a la supervisión del trabajo y que el que haya hecho el proceso de auditoría realmente llegue a una conclusión con qué, junto al supervisor, para poder entregárselo a gerencia y que este gerencia también lo vuelva a analizar y así lo pueda expresar en la rendición de cuentas o la presentación trimestral, semestral, anual de todos los procesos que se hacen dentro de la organización. Entonces, dentro del informe, pues las normas aplicables a la fase de comunicación informe son la 2400, que es la comunicación de los resultados, la 2410, que es el criterio de la comunicación. Como auditores tenemos que utilizar la comunicación asertiva, joven. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores tenemos que saber expresarnos. Tenemos que saber expresarnos. ¿Por qué razón? Porque toda información que yo dé tiene que ser clara, tiene que ser contundente, tiene que ser, digamos, no utilizar palabras rebuscadas, por ejemplo, tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que tener el espíritu, ¿verdad? Porque no, es cierto, yo me puedo inspirar y colocar, patitas, manitas a mi redacción, pero tengo que ser muy, tener, ¿cómo se llama? Es la palabra se me fue ahorita. Tiene que ser muy concreto, ¿verdad?
¿A qué? Para que yo pueda, para que otras personas puedan conocer mi trabajo. ¿Por qué razón? Porque yo tuve una experiencia cuando se presentó una comunicación y como eran altas gerencias, ¿verdad, jóvenes? En las altas gerencias, nosotros por lo menos de pequeño usted o licenciado, mire, cambio ahí, nada de link, nada de nada, sino que vos, ¿cómo te va? Y que no sé qué. Y hasta en la comunicación, ustedes pueden llegar hasta con malas expresiones si uno llegase a dar información que no es concisa, que no tiene alcances suficientes y hasta se puede llegar hasta los golpes, porque en la auditoría interna a veces los grandes mandos no tienen la inteligencia emocional para poder procesar la información y en vez de reaccionar de una forma pacífica, puede ser de una forma agresiva y todo esto puede minimizarse con base a la correcta comunicación, con una comunicación asertiva, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad, jóvenes? Que usted como auditor interno pueda comunicarse, ¿verdad? De una forma limpia, sin tener eh, algún, alguna intención maliciosa, que si bien es cierto, debemos de tratar la manera de ser lo más minuciosos, correctos, pero también cuando nosotros tenemos la razón podemos maximizar, y era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Maximizar y potencializar los resultados que yo tengo, ¿verdad? Eh, en auditoría interna, usted no tiene que tener, digamos, una relación afectiva con los demás miembros de de la organización. Simplemente usted tiene que ser muy objetivo para poder comunicar todos esos resultados. También vamos a hablar de la 2421, que es errores y omisiones que se pueden dar dentro de la organización y dentro, obviamente, dentro de la fase de comunicación que yo tenga. Y la 2430, que es de eh, el uso racional, ¿verdad? De conformidad, del uso racional o, digamos, de las normas que me rigen a mí como auditor interno. En este caso, normas internacionales del ejercicio profesional de la auditoría interna. También tenemos los 2431, que es la declaración del incumplimiento de las normas. Tenemos la 2440, que es la difusión de los resultados. Y ojo, 2450, que es las opiniones globales, ¿verdad? Nosotros también acá vamos a ver el resumen gerencial. El gerente nosotros le podemos mandar el informe y puede ser un informe de 100 hojas, eh, anexos de 1000 hojas, pero al jefe, a la alta dirección, le va a interesar lo más importante, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender incluso a hacer un resumen gerencial. ¿Qué es el resumen gerencial? Que lo vamos a ver, por supuesto, ya cuando veamos a ver el informe. El resumen, pero bien claro de todo lo que yo hice para ir el objetivo principal que yo quiero dar al momento de presentar un informe. Y el gerente, las altas direcciones, pueden tomarse su tiempo, ¿verdad, jóvenes? Para poder, al inicio se toman el tiempo para ver si usted lo que le está dando en el resumen no es como mentira, entre paréntesis, ya saben qué, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque yo como auditor interno tengo que tener bien claro, y aquí van a venir nuestras habilidades, jóvenes. Nosotros ahorita a veces pasamos de noche algunos cursos porque no le damos la importancia, porque creemos que es fácil o simplemente porque hay situaciones que no me permiten darle la importancia total, ¿verdad, jóvenes? Pero cuando nosotros, ojo, llevamos un resumen, créanme que usted puede
decir que el resumen es lo más difícil. ¿Verdad? Porque no queremos aburrir tampoco a las altas gerencias y como ellos están bien ocupados y lo que ellos quieren resultados, tenemos que ser bien buenos caperuzos con eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algún chiste. De mi parte está claro, Lin. ¿Sí? Ok, Por el momento todo bien, licenciado. va, sigamos. Entonces, norma 2400, comunicación de los resultados, ¿verdad? Todos los auditores deben comunicar los resultados de los trabajos. Si yo estoy en auditoría de campo, por muy pequeño que sea mi resultado, yo no lo voy a minimizar, al contrario, lo voy a maximizar, ¿verdad? Al contrario, yo voy a hacer que toda la información que yo recopile, ya sea de escritorio o eh, digamos, de campo, tenga un objetivo, ¿verdad, jóvenes? Obviamente, después tiene que haber tal vez no un reproceso, pero sí una verificación de esas actividades o de aquellos inconvenientes que yo como auditor encontré, pues yo lo tengo que clasificar en lo más relevante, desde lo más relevante hasta lo menos relevante, ¿verdad, jóvenes? En la 2410 dice que el criterio de la comunicación dice que debe incluir el objetivo, alcance y los resultados del trabajo, ¿verdad? Importantísimo, todo trabajo que usted haga como auditor interno tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser un alcance. ¿Cuál va a ser el alcance? El departamento, el proceso, el que usted va a evaluar, ¿verdad? Y obviamente el resultado, lo que usted obtuvo al momento de evaluar cada uno de los procesos, departamentos y demás dentro de su organización. Los criterios de comunicación, pues ojo, la comunicación final de los resultados debe incluir las conclusiones aplicables, ¿verdad? Todo proceso que yo haga, toda oportunidad de mejora que yo haga, tiene que tener una conclusión y por lo tanto una recomendación que ayude a los dueños de procesos, ojo, que ayuden a los dueños de procesos generar un plan de acción. Y ese plan de acción, ¿cómo lo vamos a comprobar? De acuerdo al seguimiento que yo voy a tener. Si usted dice que regresa al anterior, alguien dijo que regresara al anterior, entonces estamos bien ahí. Criterio para la comunicación. Acá, si usted no es de aquellos que no les gusta andar persiguiendo a la gente para sus seguimientos, lo lamento, jóvenes, pero aquí va a tener que hacerlo, va. Seguimiento y seguimiento y seguimiento, pero ojo, vuelvo y repito, todo contacto para que las personas tampoco se pongan ahí a la defensiva e incluso nos quieran hacer perder el tiempo haciéndonos esperar haciéndonos esperar, eh, haciéndonos esperar, no dándonos la información, ¿verdad, jóvenes? Entonces es importante que nosotros veamos eso. Dice que debe proporcionar una opinión del auditor cuando resulte apropiado, era lo que le decía, ¿verdad? Todo aquel resultado que yo haga tiene que ser apropiado de acuerdo a la revisión que yo realicé. Obviamente no quiere decir de que si yo voy a hacer una revisión únicamente de comercial, por darles un ejemplo, pero está involucrado otro departamento, yo tengo que tener los alcances y así yo tenga que ir a otro departamento, lo tengo que hacer, ¿verdad? Por eso tiene que tener, digamos, una opinión, tiene que tener perdón, un objetivo, mi evaluación, ¿verdad? Ojo, algo que yo sí he aprendido mucho por muy mi amigo que
a veces uno se encuentra en el trabajo, ¿va? Compañeros con que uno estudió, eh, o alguien que conoció en otros lados. Ahí créanme que el trabajo de auditor o es su plaza o como auditor o es la plaza de su amigo, ¿verdad? Y obviamente quien se quiere quedar sin trabajo, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser bien objetivo en todo lo que va a resaltar. Repetimos que todo aquel resultado que yo proporcione debe tener, este, debe estar soportado, mejor dicho, con información suficiente, fiable, relevante y, por supuesto, útil para el alcance de los objetivos. Eh, Seguimos. Dice norma 2410, criterios de la comunicación. Ahora viene la interpretación. Ojo, jóvenes. Aquí tenemos que tener bien claro qué es lo que yo quiero colocar o qué es lo que yo voy a reportar, porque todo eso como criterio yo puedo malinterpretar como lector el resultado que que mi auditor me está dando, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad, jóvenes? De que ustedes lo tengan en cuenta. Y dice aquí que las opiniones de los trabajos de teoría pueden ser calificadas, ¿sí? Eh, Dice tienen que tener conclusiones y otras descripciones de los resultados. Ojo, aquí, como en todos lados, ¿verdad? Yo hago un resumen y de pronto yo hago un anexo que me permita mostrar toda la información que yo recopilé, pero lo más importante va a estar en el resumen. Y si lo quieren ir a comprobar, pues yo ya coloco mi anexo, ¿verdad, jóvenes? Dice que un trabajo de auditoría puede estar relacionado con controles sobre los procesos específicos. Lo que les decía, ¿verdad, jóvenes? Toda organización o el auditor interno se va a guiar sobre los procesos. Si no se tiene un proceso establecido, usted lo tiene que crear y ojo, más que crearlo, socializarlo. ¿Socializarlo para qué? Para que de acuerdo a su criterio, ojo, de acuerdo a su criterio, pueda formalizarse y así poderle dar un visto bueno, así poder gestionar mejores tiempos, así poder resguardar o no más que resguardar sería minimizar los recursos utilizados en cada una de las operaciones, ¿verdad, jóvenes? Es por eso de que los riesgos o unidades de negocio, o en este caso de actividades, tienen que tener fundamentado todo aquel proceso específico. ¿Para qué? Para formular una opinión. Yo como auditor, repito, debo de tener información fiable, suficiente, fiable, relevante y útil. Razones, ¿para qué? Para que realmente los resultados del trabajo tengan una importancia, ¿para qué? Para que yo no pueda yo pueda generar confiabilidad de que los resultados que yo estoy dando realmente están ayudando a la organización. Yo como auditor interno, yo no le doy resultados a los gerentes, sino que yo les doy ya los consejos a los dueños, porque porque las gerencias pueden omitir situaciones que pueden jugar a su favor y en contra mí, ¿verdad? Tenemos acá ya creo que la comunicación, seguimos con esto. En este caso se alimentan a los auditores internos, se alientan, perdón, a los auditores internos reconocer las comunicaciones del trabajo. Todo, ojo jóvenes, toda comunicación, déjelo por escrito. Si usted utiliza alguna otra plataforma para tener comunicación dentro de su organización, tenga ahí bien claro qué está escribiendo. Y más que claro, que la información que usted esté dando tenga un desempeño satisfactorio, ¿verdad? Es importante enviar los resultados de un trabajo a toda la organización, ¿verdad?
Apartes ajenos de la organización. La comunicación debe incluir las limitaciones a la distribución y el uso de esos resultados. ¿A qué se refiere esta parte? Es importantísimo que usted vea. Y aquí voy a resaltar o voy a relucir de que usted se tiene que comunicar con los altos mandos. Usted, si bien es cierto, usted quiere dar a conocer algún resultado que es mínimo solo para que el dueño del proceso lo conozca y lo deje de hacer y que lo haga como debe de hacerlo, está bien, porque por humanidad, por compañerismo, por lo que usted quiera, lo va a hacer. Pero si usted no lo quiere hacer directamente, hable siempre con las altas gerencias, porque recuerden que usted tiene un valor importante dentro de la organización, porque si bien es cierto, la organización no nos paga, ojo, nos paga, pero no quiere decir que yo vaya a cubrir a aquella persona que hace la planilla, a aquella persona que hace movimientos en compras. No, ¿verdad, jóvenes? Porque nosotros al final asesoramos, nosotros al final implementamos, somos tan creativos que podemos llegar a crear hasta procesos, ¿verdad? Proponer alguna herramienta que pueda servir o que pueda ser útil para la organización, ¿verdad? Em, Ojo, pues la comunicación sobre el progreso y los resultados de los trabajos de consultoría varían en forma y contenido, dependiendo de la naturaleza del trabajo y las necesidades del cliente. En este caso, yo tengo que velar porque el cliente, mi cliente, que es la alta gerencia, que es el consejo, que es el dueño de la empresa, esté satisfecho con mi trabajo, ¿verdad, jóvenes? Y por ejemplo, si alguna gerencia quiere a un trabajo en específico, pues yo también lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Eh, Dando lo mejor de mí para que el resultado que yo pueda obtener realmente pueda satisfacer la duda que que la persona se haya, perdón, la duda que el departamento tenga y en la cual lo comunicó al departamento de auditoría. ¿Verdad? Es importantísimo esto. También tenemos la calidad de la comunicación. Debe ser precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva, completas y oportunas. Ojo, acostumbrémonos a hablar de forma positiva. No se tenía tal cosa, no se tenía tal cosa, no se tenía, no. Aprendamos a decir, de acuerdo a nuestras revisiones, se dedujo que por falta de tal cosa, por alguna variación de criterios, algo que no lleve la palabra no, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué aprendamos a ser positivos en todo nuestro trabajo? Cuando el trabajo esté bien hecho, resaltarlo. Ok, yo llego a una revisión ahorita, hice todas mis pruebas, no tengo nada de qué hablar, no me voy a inventar algo. Al contrario, yo voy a informar de acuerdo a las revisiones. Se determinó que todas las operaciones que se realizan dentro de este proceso son satisfactorias, ¿verdad? Ojo, todos tenemos oportunidades de mejora, pero tampoco quiere decir de que en algún momento todo va a estar al 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Algo que ustedes consideren que pueda, que les pueda ayudar? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo quedó claro o todo quedó en el limbo? Dije, a ver, ayúdenme, porque a veces nosotros nos dedicamos a explicar, pero no sabemos si realmente ustedes nos están poniendo atención, máximo que nosotros no, pues no se tiene como obligatorio tener cámaras encendidas, ¿verdad, joven? ¿Todo está claro? Sí, Ok. Ok, veamos pues, por factor tiempo, se me había olvidado algo que es la asistencia. Recuerden, todos los líderes de grupo suben las capturas. Ya vamos a cambiar la dinámica para que no sea solo el líder, ¿verdad? Solo déjenme pasarle la asistencia.
pónganse pilas, visos, cursos, caperuzos, ya solo, ya un día más terminamos mes y ya próximo a, a ver, asistencia 30 de agosto. Ponen un momentito aquí, para restaurar. Ya nos queda poco, pónganse pilas, ya les queda poco en la carrera. Qué emoción cuando yo ya estaba en ese punto. Yo era feliz, ¿verdad, jóvenes? Yo decía que se termine, pero yo sabía que me hacía falta todavía, ¿verdad? Y recuerden que usted nunca va a dejar de aprender. Siempre, siempre, siempre eh, va a aprender. Entonces ahí les comparto la captura, perdón, el formulario para que ustedes puedan llenar su asistencia. Voy a esperar hasta las 7 en punto para que puedan copiar ahí lo de la asistencia. Y